Hoy vamos a celebrar a México en grande por ser 15 de septiembre, así que lo vamos a celebrar como numerosas entidades de México están celebrando, es decir, cancelando los festejos del Día Nacional de México por violencia y amenazas por parte del crimen organizado. En Sinaloa se cancelaron los espectáculos del 15 de septiembre. Jorge Martínez, adelante con los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el gobernador Rubén Rocha Moya ha anunciado hace unos minutos la cancelación del concierto en donde iba a estar presente Miguel Bosé, Marisela y el grupo musical regional El Coyote y su banda. Pero este no es el primer evento de concierto que se suspende por el tema de inseguridad aquí en Sinaloa. También en Nabolato. Nabolato es una situación muy compleja la que se está viviendo en estos momentos. Ayer se registraron enfrentamientos, incluso falleció una maestra en un fuego cruzado entre dos grupos de delincuentes. Estas entidades son, por ejemplo, el estado de Sinaloa, debido a la guerra entre los cárteles más fuertes en este estado. El estado de Veracruz también se suma a las cancelaciones en los municipios de Coxiquiu, Cerro Azul, Sosocolo y Coahuitlán. En Michoacán también los municipios de Atapaneo, Sinapecuaro, Peribán, Jacona y Cotija han estado cancelando las festividades. En Durango, los municipios de San Dimas y Tamazula. En Guanajuato, en el municipio de Comonfort. Así que hoy vamos a levantar bien en el asta ese patriotismo barato, terco, gastado e infundado que tenemos los gloriosos mexicanos. Pero ¿por qué estoy diciendo que es barato, gastado e infundado? Porque existiendo un acervo brutal de textos acerca de la historia de México y habiendo una buena tira de divulgación de historia de México y del resto de países hispanoamericanos, es increíble ver cómo el mexicano se decanta por pensarse como un sujeto de lo más mierda que hay en el universo. Entonces me encontré esta creadora de contenido, por no decir pendeja de mierda, llamada Aide Torres, donde se atrevió a hacer un video asegurando lo siguiente. Nos dijeron que después de la conquista, México entró en un letargo, que pasaron más de 200 años donde no pasó nada, ni guerras, ni independencia, ni cambios, como si el país hubiera sido puesto en pausa. Pero eso es una mentira construida para borrar la historia, porque después de 1521, con la caída de Tenochtitlán, comenzó lo que de verdad fue la primera gran transformación del territorio, el virreinato de la Nueva España. Durante casi 300 años, México fue una de las joyas más valiosas del Imperio Español. ¿Y que no pasó nada? Pasó de todo, solo que lo que pasó no querían que lo recordaras. Usaron las piedras del Templo Mayor para construir la catedral, literalmente se borró una civilización para imponer otra. Se crearon sistemas de control como las leyes de Indias para regular el nuevo orden, las castas donde los españoles estaban arriba, los mestizos en medio y los indígenas abajo. El sistema de encomiendas que disfrazaba la esclavitud. México se convirtió en una máquina de riqueza para Europa. Las minas de Zacatecas, Guanajuato y Tasco explotadas por manos indígenas. La plata salía en galeones desde Veracruz y Acapulco. El historiador Alexander Humboldt dijo que la Nueva España era la colonia más rica de todo el imperio. La iglesia también dominó, se construyeron conventos, iglesias y misiones. Se prohibieron los rituales ancestrales, pero los pueblos no olvidaron. Solo ocultaron a sus dioses dentro de los santos y sus lenguas en las oraciones se resistieron en silencio. El fraile Bartolomé de las Casas escribió: lo que se le ha hecho a los indios no tiene nombre, se han destruido naciones enteras. Bernal Díaz del Castillo, conquistador, lo dijo claro: todo esto lo hicimos por el oro y el nombre de Dios fue excusa. También se fundaron ciudades que aún existen, como Puebla, Mérida, Guadalajara y Oaxaca. Se creó la Universidad de México en 1551, una de las primeras de América, y mientras España reinaba desde lejos, los criollos nacidos en tierra americana empezaban a sentirse distintos. ¿Sabían que los criollos no podían ocupar los mejores cargos solo por haber nacido aquí? Esa discriminación sembró una semilla. En casas, conventos y cafés comenzaban a surgir ideas de libertad influenciadas por la Ilustración europea, por la Revolución Francesa y por las rebeliones en Haití y Estados Unidos. Y así, tras casi 300 años de saqueo, racismo y silencio impuesto, el pueblo gritó: 1810, la independencia, pero no nació de la nada, fue el resultado de siglos de abuso y también de resistencia invisible. Entonces, ¿por qué dicen que no pasó nada? Porque lo que pasó fue tan profundo, tan violento y tan estructural que aceptarlo sería aceptar que el México de hoy fue construido sobre una herida que aún no cierra. No fueron 200 años de silencio, fueron 200 años de imposición y también 200 años de memoria escondida. ¿Quieren que les cuente la historia completa del virreinato? Porque ahí es donde empezó todo. Nos dicen que después de la conquista no pasó nada. No, es que tu seguidor
no sabe ni madres y tú tampoco. No traten aquí de expiarse sus pecados sugiriendo que hay un sistema que nos quiere convencer de que España hizo todo bien y que están ocultando la verdad, porque tal reivindicación de España no existe en el relato, no necesariamente oficial, sino en el relato coloquial y sostenido por la gente generalmente en México. No existe esa reivindicación en México de España. Todo México cree que España es mala. Y si hay algo parecido a un sistema que está ocultando verdades, más bien serían ustedes, hijos de perra, que se la viven mintiendo, inventándose historia a lo pendejo y que se buscan a España como una excusa para todo, al más estilo de cualquier cobarde irresponsable. Así que estoy diciendo que esta tipa miente en su video, pues por supuesto, y claro que sí estoy diciendo eso, cuando ella dice esto. Y así, tras casi 300 años de saqueo, racismo y silencio impuesto, el pueblo gritó: 1810, la independencia, pero no nació de la nada, fue el resultado de siglos de abuso y también de resistencia invisible. Ahora, para llegar a decir que un abuso es la semilla de la independencia de México, hay que ser malévolo y tener intenciones muy específicas o ser tremendamente ingenuo y estúpido. Y de mala no te veo nada en absoluto, querida. De hecho, ahí les va una clave. La independencia se dio prácticamente por la invasión que hizo Napoleón Bonaparte allá en España cuando secuestraron a la Casa Real de los Borbones. Esa es una de las razones principales de la emancipación de México. ¿Y que no pasó nada? Pasó de todo, solo que lo que pasó no querían que lo recordaras. Usaron las piedras del Templo Mayor para construir la catedral. Literalmente se borró una civilización para imponer otra. Dice esta que después de 1521 se utilizaron las piedras del Templo Mayor para construir otros edificios. Tipa. No pasó nada más eso. Hubo desde sacrificios de indígenas a otros indígenas ya siendo cristianos, esos indígenas clavando a las víctimas en cruces para honrar a Cristo porque habían malentendido de qué va el cristianismo, hasta alianzas de españoles e indígenas por 140 años después de 1521 hasta el año 1697. Hubo españoles castigando españoles, hubo españoles castigando indígenas, hubo indígenas castigando españoles, etcétera, etcétera, etcétera. No estás diciendo nada. Y también dice que no quieren que sepamos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿quiénes son esos fantasmas que nos ocultan esa información? Si todo el maldito año aparecen creadorzuchos de contenido de este tipo, como esta TikToker, hablando de lo mierda que ha sido nuestra historia como mexicanos todo el tiempo y de lo estúpidos y abusados que fueron los indígenas por parte de un puñado de españoles, cuando durante todo el virreinato, por cierto, los indígenas siempre superaron ampliamente a los españoles en número. Las castas donde los españoles estaban arriba, los mestizos en medio y los indígenas abajo. Las castas donde los españoles estaban arriba, los mestizos en medio y los indígenas abajo. ¡Wow! 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 Hay que ser un tremendo imbécil para tomar con esta simpleza el tema de las castas. Afortunadamente, la vida nos dio a Emanuel García, quien de manera muy amable me hizo llegar un texto dedicado al estudio de El mestizo en los virreinatos, de la autoría de Joan Rappaport, llamado El mestizo evanescente. Y he tomado unos fragmentos para que se den cuenta de lo malentendido que tenemos las castas. Y dice así: mestizo era una etiqueta aplicada por los observadores coloniales a múltiples actores, aunque también era una categoría autoasignada. No podemos estar seguros de que un individuo llamado mestizo en una referencia documental particular portara esa etiqueta durante toda su vida, ni que mestizo significaba lo mismo para él y para las personas que lo rodeaban. En otras palabras, no podemos aseverar que mestizo representara una cualidad esencial y duradera en sí misma. Y esto que sigue es sumamente importante porque dice: sin embargo, a pesar de los correctivos ofrecidos por los historiadores del arte respecto al género de pinturas de castas, es decir, se han hecho aclaraciones de qué son y bajo qué marco aparecen, continúa, así como del reconocimiento por parte de los historiadores de que esas categorías eran fluidas, existe aún una tendencia en la literatura histórica a aceptar tácitamente la transparencia de las clasificaciones de castas como una especie de marcador esencial de diferencia. En otras palabras, a pesar de que ni nosotros ni los oficiales coloniales que vivían en el siglo XVI podemos determinar a cuál casta pertenecía realmente un individuo, existe un sentimiento de que existe una respuesta, aunque esté más allá de nuestro alcance. Persiste también una propensión a concebir la casta como parte de un sistema
sistema coherente que subsistió a lo largo de todo el periodo colonial y abarca no solo a México central, sino también los Andes. Es decir, es clarísimo aquí, esto de las castas es una maldita terquedad para seguir diciendo que vivíamos en la mierda en los virreinatos. ¡Hurra! La Nueva España es una mierda. ¡Hurra! A todos los mexicanos. Bernal Díaz del Castillo, conquistador, lo dijo claro: todo esto lo hicimos por el oro y el nombre de Dios fue excusa. La magnífica historiadora de la caca aquí en TikTok nos dice que Bernal Díaz del Castillo dijo: todo esto lo hicimos por el oro, la religión era una excusa. Y de hecho la frase no existe, esta historiadora de la caca se lo inventó. Y de las 1025 páginas que tiene la relación de Bernal Díaz del Castillo, solo en 2 ocasiones aparece la frase nombre de Dios específicamente, que primero lo menciona por el sitio llamado así en Panamá en el capítulo 1, página 6, y vuelve a mencionar exactamente ese mismo sitio de Panamá en la página 812 en el capítulo 128. Te estás inventando las cosas, cabrón. Y esto ustedes lo pueden comprobar en línea porque la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo en la edición de Guillermo Cerez es gratuita en internet y la pueden descargar y pueden buscar y corroborar lo que estoy diciendo. Esta tipa está mintiendo. Quien llega a decir algo parecido a esa frase es Bartolomé de las Casas. Sin embargo, los trabajos de Bartolomé de las Casas están bien en duda porque estos trabajos tenían el propósito de reducirle el poder a los conquistadores en América, pero apenas me estoy enterando de esto, así que probablemente en otro día haya un video mucho más detallado acerca de Bartolomé de las Casas. Se creó la Universidad de México en 1551, una de las primeras de América. Nuestra historiadora de la caca también menciona que se fundó la universidad, que le llama Universidad de México, cuando de hecho el nombre es la Real y Pontificia Universidad de México. Pero también, bueno, eso es lo de menos, pero también se salta el hecho de que se había fundado previamente el Colegio de Estudios Superiores de Santa Cruz de Tlatelolco, que estaba hecha exclusivamente para indígenas de las casas nobles reinantes de México. Y si estoy diciendo eso, son casas indígenas reinantes en México, porque los indígenas tienen acceso al poder. También dice que se quitó una civilización para poner otra, y esto es pretender que el territorio mesoamericano era una sola civilización, una sola plasta, cuando eran numerosas naciones étnicas enfrentadas entre sí, y esto supone invalidar la labor de los indígenas históricamente. Si esta tipa no respeta la historia de México, menos va a estar respetando a los indígenas de manera histórica, y probablemente ni siquiera los respeta de manera contemporánea. Y por alguna razón esta idiota piensa que el mexicano se debe de sentir orgulloso de que la verdadera historia de México es una donde los indígenas, basado en lo que ella quiere que tú creas, fueron todos unos imbéciles sin agencia, sin poder de razonamiento, sin poder alguno, y que simplemente fueron manipulados por esos malditos 1000 españoles, o 5000 o 15000, cuando de hecho estas comunidades indígenas eran muchísimas y siempre superaron a los españoles en número. Justo como acabo de decir, para engañar a un mexicano solamente basta que le presentes un TikTok de 2 minutos diciendo este chorro de diarrea que quiere apelar a tus sentimientos diciéndote que el Templo Mayor fue desmontado para construir iglesias. La pretensión aquí es que te sientas azteca, aún así seas de Monterrey o seas de Michoacán, que de hecho ese es mi caso, porque yo ni por 5 minutos por razones históricas me sentiría mexica en absoluto, porque los mexicas siempre fueron una nación que pretendió depredar Michoacán, pero no pudieron. Por estas mismas razones, otros tipos de creadores de contenido también pueden engañar fácilmente al mexicano y hacerlo tonto, vendiéndoles, por ejemplo, narrativas que tratan de hacer pensar al mexicano que su lengua española, por hablarse aquí en México, las áreas que fueron Mesoamérica, esta lengua pretendidamente entonces estaría mucho más emparentada con las lenguas locales y nativas que con algo relacionado a esa sucia España. Es una estupidez, pero la pretensión es distanciar a los mexicanos lo más que se pueda de aquellos españoles, o incluso los españoles contemporáneos. Ese es el caso de estas publicaciones donde sin contexto alguno te dan ejemplos de cómo se dicen distintas lenguas, ya sea mayas, nahuas o purépechas, algunas de las palabras de uso común en el español. Por ejemplo, se ha reproducido muchas veces publicaciones de cómo se dice gato en lenguas indígenas. El gato, que de hecho es un animal
traído desde Europa, que no existía aquí en Mesoamérica, en vez de decirnos cómo se llamaban las especies endémicas de aquí del país, con sus respectivos nombres en lenguas locales. Pero por ejemplo esta publicación dice así: Chitu se dice en mixteco, Mistu se dice en purépecha, Mitzil se dice en náhuatl, Mistón se dice en totonaco, Catu se dice en Setzal y Mish se dice en Chontal. Y de hecho vamos a encontrar que se la pasan reproduciendo y recomponiendo el diseño de esta misma publicación una y otra vez. Repito, en vez de decirnos cómo se dicen las especies endémicas y no las especies traídas desde Europa, sino cómo se dicen las especies endémicas de este país en las lenguas locales, que hubiera sido algo mucho más interesante, donde varios caen y empiezan a creer que gato es la palabra española, pero que nosotros decimos también michi, debido a que las lenguas indígenas siguen en resistencia y que michi es un término nativo de México heredado al mundo desde esta antigua Mesoamérica prehispánica. Para darle un batazo en la cara a este tipo de trampas y engaños solamente hay que remontarnos a la obra del siglo 7, sí, es una obra antigua, de la autoría de San Isidoro de Sevilla. Yendo a la página 909, en el capítulo llamado Acerca de los animales, apartado 38, donde Isidoro de Sevilla explica la etimología de la palabra gato y dice, textualmente dice esto: el gato recibe el nombre de mucio, porque es el enemigo del mus, es decir, el ratón. La gente suele darle el nombre de gato catus, derivándolo de captura o captura. De ahí viene cato, capto, gato, donde también especifica Isidoro de Sevilla que catus, capto o gato deriva del griego kaestais, con el significado de ingenioso, es decir, que las palabras capturar e ingenioso están relacionadas. Y al gato se le dice mus, mucio o derivados como mishi, porque este gato atrapaba al animal llamado mus, es decir, ratón, que a su vez al ratón se le dice mus por la palabra humus, es decir, tierra, porque los ratones andaban en la tierra, andan en la tierra. Por eso en inglés también el término es mouse. Aquí lo explica. El ratón, mus, es un animal diminuto, su nombre es griego, pero todos los vocablos de donde deriva son latinos. Hay quienes afirman que se les llama mus porque nacen en la humedad, ex humore, de la tierra, pues mus significa tierra, y de ahí el término humus, que de hecho también esto tendrá mucho que ver con la palabra humedad, por la tierra, que es húmeda, y se le llamaba al gato capto o catus por captura, ingenioso. Y este libro fue escrito entre los años 627 y 630 después de Cristo, es decir, en el siglo 7, y esto es 130 años antes de que existieran los vikingos y 800 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América. Este libro es antiguo. Entonces al mexicano dale miseria y se va a sentir en casa. Cuéntale que su existencia no es otra cosa más que un producto de una sucia violación y estará completamente agradecido. Para el mexicano parece que es completamente reconfortante saber que lo trajeron al mundo a la fuerza y que la incapacidad de regresar a ser un azteca glorioso lo libera de cualquier responsabilidad. Es decir, es como la frase: si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas al mundo? Por lo que al mexicano se le puede decir cualquier chorro de cuentos, cualquier falacia, cualquier mentira acerca de quién es, siempre y cuando esta mentira lo señale como un miserable sujeto inferior, y esto es lo que va a celebrar el mexicano usualmente en su 16 de septiembre. No lo estoy diciendo yo, ustedes lo están viendo claramente, lo están viendo directamente de la mano de esta creadora de contenido que, por las razones que sean, está convencida de que el mexicano necesita mentiras, cuentos a medias, frases inventadas, y todo esto para sostener que como mexicanos dejamos de existir hace 500 años y que somos fantasmas deambulantes y sin paradero. Vaya manera que nos hemos conseguido de ser unos mierdas los mexicanos. Vaya manera de celebrar un quién sabe qué, de un quién sabe cómo, y tremenda forma de no saber quiénes somos y cómo en nuestras propias narices hay gente que vive mintiendo y gente que va a defender a estos mentirosos. Tremenda forma de ser mexicano. Y felicidades, claro, por el cosplay de perro recién cirujado que le dieron al ejército. Felices fiestas patrias y viva México. Yo soy Eric. Esa es Suki dormida.